Dejaste de amarme así de un día para otro. No. Sabes muy bien que no es eso. No, no lo sé. Apenas ayer estábamos llenos de planes, con un futuro juntos. Y ahora de la nada quieres romper conmigo. ¿De la nada? ¿Te parecen pocos los problemas que se nos han venido encima? ¿El rechazo de tu familia? ¿Las amenazas de los mafiosos y tu miedo a no querer decirme las cosas de frente? ¿Te parece poco? Esto es por lo que me propuso Gerardo, es eso. Porque no te lo conté. Pero ¿cuántas veces quieres que te pida perdón, Ana? Lo siento mucho. Perdóname. No, es que no lo entiendes y no lo vas a entender nunca. Pues explícamelo. Porque no entiendo que quieres acabar con nuestro amor de golpe. Dijimos que lo podíamos todo juntos, mi amor, ¿recuerdas? Juntos. Sí, pero juntos. No va de la mano con salvar Velvet. ¿Lo entiendes? Es una cosa o la otra. Dijiste que me ibas a ayudar. Pues me equivoqué. ¿Y? Ahora tú estás solo en esto. Yo no voy a ser ni tu directora creativa, ni tu esposa, ni nada, Alberto. No en estas condiciones, no quiero. Esta es la Ana que yo conozco. Es la que se enfrenta a todo sin miedo a nada. Porque no solo soy yo, Alberto. Son cientos de personas. Ayer que vi a ese criminal apuntándole con el arma a mi tío, me di cuenta que no solo somos tú y yo, que esto está lastimando a más personas. Pero yo te necesito, mi amor. No puedo seguir sin ti. Yo también te necesito. Pero a lo mejor esto es un aprendizaje, ¿sí? Y créeme que yo estoy haciendo esto por todas esas personas que dependen de ti. Y tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos por salvar sus trabajos. ¿Ok? No quiero cargar sobre mi conciencia que todo esto se derrumbe por nuestro egoísmo. Pero si me dejas, el que se va a derrumbar soy yo. No. Tú te vas a mantener firme y vas a hacer todo lo que tengas que hacer. Me encimosa la chava, ¿no? Se llama Cristina y es amiga de Alberto. Me acaba de faltar. Uy, pero es que mira cómo se le embarra. Es que si yo fuera Ana. Ofrecida, así se le dice. Así, pues que mira, es que yo la agarro y le digo, ay, pero ¿qué es Si eso? fuera sana, ¿no? Porque si no, imagínate. No. ¿Qué tienes? ¿Te hizo algo doña Gloria? Terminé con Alberto. ¿Y el apartamento en París? Claro. Perdón. Es que estoy harta. Estoy harta de que cada vez que intentamos estar juntos algo malo pasa. Y la verdad que no quiero ser la responsable de que él lo pierda todo. O de lastimar a alguien más. Ana, no estoy entendiéndote. ¿Qué quieres decir con eso? Ana, ustedes se aman. A veces el amor no puede resolverlo todo. Y no podemos ser egoístas. No podemos pensar nada más en nosotros. Aquí estamos para ti, amiga. Gracias. Tú llora todo lo que quieras. No me imagino mi vida sin Ana Mateo. Y mucho menos ahora. Mira, yo sé que no es lo que quieres escuchar en este momento, pero a lo mejor todo esto está pasando para que te enfoques, para que te ocupes en las cosas que sí son importantes, ¿no? Como con la venta de las telas y el dinero de las nóminas. Con eso podemos calmar al mafioso ese. Obviamente es él el que está detrás del robo. Tenemos que frenarlo. ¿El dinero de las nóminas? Sí.
Solo por este mes pagaremos mensual. Y yo sé que no es lo que se acostumbra en Velvet, pero necesitamos esa liquidez. Mi padre nunca dejó de pagar la quincena, Mate. Yo sé. Y mira, Beto, por favor, yo sé que es difícil, pero me tienes que respaldar en esto. Si ya decidiste que no vas a aceptar el ofrecimiento de Gerardo, tenemos que encontrar otra solución y pronto. Ayúdame. Ayudarte, por favor, hermano. Hey. Hey. Tengo que hablar con alguien, Mate. Sí, pero ¿a dónde vas? ¿No escuchaste el problema que tenemos aquí? Necesito hablar con Ana, Mate. Y convencerla. No puedo dejar. No. Hey. Dale tiempo. Y dátelo a ti también, ¿sí? Por favor. ¿Filtraste información de Velvet a la prensa? ¿No habrás tenido tú que ver con el robo de anoche? Ay, no digas estupideces. Yo lo único que hice fue adelantarme a lo que la prensa ya se iba a enterar tarde o temprano. Además, lo que quería hacer era ayudar a que Alberto tomara una decisión. Lo que no contaba era con que Valeria, tu hijita, nos iba a traicionar. Tú lo hiciste primero. Prometiste darme mucho dinero y no lo hiciste. A ver, ¿tú conseguiste que Alberto firmara la venta de las acciones? No. Entonces, no cuentes con ese dinero. Y tú no cuentes con mi ayuda nunca más. No seas tan dramática. Tú sabes muy bien que me necesitan. Unos mafiosos amenazaron a mi sobrina y vandalizaron anoche la tienda. Eso quiere decir que necesitan pagarles y pronto, porque si no las van a matar. ¿Tú cómo tienes esa información? ¿Tienes espías en Velvet? Ay, yo soy una mujer de negocios. Y bueno, tengo muchas cosas por hacer y no tengo tiempo para perder y mucho menos contigo. Además, pensándolo bien, no tengo por qué preocuparme por ti. No eres ni siquiera de mi familia. Ay, por favor, Pilar. A ti nunca te ha interesado ni tu familia ni nadie que no seas tú. ¿O me vas a decir que te conmovió la muerte de tu hermana? Escúchame muy bien, Gloria, lo que te voy a decir. Yo soy muchas cosas, pero Benjamín era mi hermano. Y sí, me duele mucho que se haya suicidado. Así que no me vuelvas a decir una cosa así, ¿entendiste? Me vas a volver a buscar. ¿Y sabes por qué? Porque sin mi ayuda, Velvet se va a hundir. Que tengas bonito día. Thank you. Idiota. Benjamín Márquez convirtió su empresa familiar en un ícono de la moda de esta ciudad que él adoraba. Fue un visionario, de verdad. Y Alberto Márquez, actual presidente de esta firma, también mantiene la misma visión y la misma convicción que dejó su padre. Señores, muchas gracias por venir. De verdad, si gustan pasar a la barra a tomar algo y refrescarse, los alcanzo en un segundo. ¿Qué, ahora eres PR de Velvet o qué? Digamos que le estoy levantando la imagen a la empresa del hombre que quiero y está saliendo espectacular. ¿Viste qué bien quedó la exposición? Uy, Alberto anoche estaba feliz. Sí, lo vi bastante conmovido. De hecho, no se despegó de ti en toda la noche. Ay, ya sé. Bueno, hasta que le hablaron de Velvet por el robo este, qué horror. Chris, yo creo que deberías de darle un poco de espacio a Alberto. Con todos los problemas que tiene ahorita Velvet, yo creo que lo mejor es que... Mejor nada, Barbie, por favor, no empieces, ¿sí? A ver, tú me conoces desde chiquita y sabes perfectamente que consigo todo lo que quiero y es que esto de verdad lo quiero. Sí, pero Alberto no es un algo, es un alguien. Chris, yo solo me preocupo por ti, no quiero que te lastimen. No estoy estúpida. Me sé cuidar perfectamente sola. ¿Por qué no mejor me ayudas con la gente de la prensa y sonreímos? ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo más? Margaret. Hola. Clara y yo vamos a cumplir 3 años de novios. Y quiero algo especial para ella. Hoy nos pagan y pues quiero guardar mi quincena para comprarle algo bonito. No, llevarle... Pedro. Si te gastas todo el dinero en Clara, ¿cómo le vas a hacer después? Hasta que te vuelvan a pagar si está cañón. Pues trabajo en las noches de delivery en el restaurante chino. Mr. Chon me regala comida y pues así me ahorraría la cena. Ay,
Ay, Pedro, mi hermana no te merece. Ya no hay hombres como tú. Tú sabes todo lo que me gustas. Hey, Márgara. Hello. Hey, ¿estás bien? ¿O quieres que llame al 911? ¿Márgara? ¿Qué pasó? No, pues no sé, eso quisiera saber. De repente te quedaste así, tiesa como zombie. ¿Estás bien? Es que hoy te ves como pálida, como enferma. Seca, zombie, pálida, enferma. Pues esta es mi cara y es la única que tengo, Pedro. No, no era broma, Margarita. Gracias por acompañarme, Madison. Busco un vestido que me están arreglando y nos vamos. Me encanta cómo huele esta tienda. Mi mamá compraba toda su ropa aquí, era tan chic. Lo sigue siendo. Sorry, Val, sé que es el negocio de tu familia, pero nadie de nuestra edad compraría algo aquí. ¿Y por qué no? Sorry, amiga, but it's out of date. Si quieres un puesto en la directiva de Velvet, vas a tener que demostrarme que esto es algo más que un capricho tuyo. Trabaja en Velvet y gánate el lugar. La policía llamó y dijo que apenas tenga una pista, nos va a avisar. Pero tú y yo sabemos que esos tipos eran los mismos que amenazaban a tu padre. Te mandé el inventario de las telas a tu mail. Solamente falta lo de la última colección. En cuanto esté, tendrás todo el inventario. ¿Vas a venderlas? Voy a intentarlo. Necesitamos liquidez. Emilio, muchas gracias por lo que hiciste ayer. Hice lo que era correcto. Me refiero a lo que dijiste de Ana, que te estaba ayudando a hacer el inventario. ¿No iba a ponerla en evidencia delante de tu familia? ¿O qué iba a decir? Que la pobre se quedó esperándote para celebrar tu cumpleaños mientras tú estabas divirtiéndote en otra parte. Ana te lo contó. Necesito que me ayudes a hablar con ella, Emilio, por Alberto, favor. Que yo me haga el ciego o el tonto no quiere decir que lo sea. Además, ustedes no son nada discretos. Necesito que me escuches. Ana está malinterpretándolo todo. Alberto, voy a pedirte que a partir de este momento saquemos a Ana de nuestras conversaciones. Hablemos solamente de trabajo. Tú eres el presidente de la empresa y yo un gerente. Y punto. Así que espero que puedan vender todas las telas a un precio justo. Y por el bien de todos, espero que tú seas capaz de sacar a la empresa de este problema. Necesito que me hagas un favor. Tienes que reorganizar todos los estantes del lobby por colores y por modelos. Tienen que quedar impecables, por favor. Hay que impresionar a nuestro invitado. ¿Están buscando vendedores? Sí, precisamente. Linares renunció y a Clara la promovieron a asistente de la dirección. Así que tenemos 2 vacantes de vendedoras. ¿Conoce usted a alguien que pueda recomendar? Sí, una chica muy interesada en ser la mejor de la tienda. Además, usted la conoce de toda la vida y ella sabe mucho de moda y tendencias. Bueno, pues, por favor, dígale que llene el cuestionario que está en la página web. No creo que sea necesario. Sus antecedentes son impecables y aquí todos la conocen. Soy yo, Emilio. Yo voy a ser la nueva vendedora de Velvet. Ready, set, go. Perdón, Mr. Mateo, no sabía que estaba ocupado. Yo mejor regreso luego, ¿no? No, mi amiga ya se iba. Vale, nos vemos después, ¿sí? Mi gauchita. Ay. Mire, Mr. Mateo, qué pena. Yo pensé que usted estaba solo. Fui por el reporte de inventario de México que me pidió y por eso no me di cuenta cuando llegó su
su amiga. Sí, no te preocupes, la otra nada más toca la puerta, ¿sí? Sí. Bueno, con su permiso. No, espera. Casi se me olvidaron. Deben de ser de tu número, son para ti. Y no son fake. Son preciosos. Ay, qué belleza. No. Le agradezco, pero no, porque seguro le costó una fortuna. Muchísimas gracias. Solo quiero que mi asistente esté bien presentada. Trabajar en el mundo de la moda tiene sus ventajas, pero bueno, si no los quieres, los donamos y ya. No, pero como usted me está insistiendo, pues está bien. Usted es el jefe y yo hago caso. Gracias. Con permiso. Sí. Bueno, ya le dije que no me llame hasta ahora, que estoy trabajando. Usted sabe No me que... hables acerca de tu vida, que no me interesa. Necesito que me averigües algo. Mira tu teléfono. ¿Qué necesita? Quiero saber qué está haciendo Alberto para pagar sus deudas. ¿Está tratando de conseguir un socio capitalista o un préstamo? Yo no tengo acceso a esa información. Si quieres multiplicar por 4 lo que te acabo de mandar, consígueme un dato que me sirva. Jennifer, ven conmigo. Tenemos una reunión general. Como todos saben, estos son tiempos difíciles. Y aunque estoy seguro de que saldremos adelante, hacerlo lleva tiempo e implica tomar decisiones complicadas. Ay, nanita, ahora sí nos van a correr. Hoy es día de quincena. Pero este mes los salarios serán mensuales. Eso quiere decir que hoy no se os adelantará nada. Recibirán el sueldo completo a final de mes. Eso no es justo. Sé que es inesperado y que no son buenas noticias. Pero de todo corazón, pido su apoyo y su comprensión. A cambio, prometo compensarles cuando esta situación tan difícil quede atrás. Gracias. Por favor, a trabajar. No. Ana, tenemos que hablar. Ya lo hicimos. Pero todavía no hemos terminado. Tienes que escucharme. ¿Por qué no están en sus lugares? Perdón, don Alberto. No sabía que estaba usted aquí. Pues lo lamento. Este no es lugar para tratar temas personales. Ven conmigo. Vamos. Que ustedes sigan trabajando. Aquí no ha pasado nada. No puedes sacarme así del taller, Alberto. Te estás exponiendo y me estás exponiendo a mí también. Necesitaba verte. Por favor, Alberto, otra vez con lo mismo. Ya hablamos de lo que teníamos que hablar. ¿Pero por qué me tratas así? ¿Por qué quieres castigarme? Es un castigo. Estoy siendo realista, Alberto. De verdad, lo intentamos. Los dos nos aferramos a esto, pero no funcionó. Ahora el menor de tus problemas soy yo. No tienes dinero para pagarle a tus empleados. Y unos mafiosos amenazaron a tu familia. Por Dios, Alberto, date cuenta. No seas tan dura conmigo. Se acabaron las fantasías. Tenemos que poner los pies en la tierra. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. No, Ana, por favor, estoy intentando de conseguir una solución. Tal vez no sea tan difícil como tú crees. Tienes una solución. Por eso te dejé el camino libre. Que tú y yo nacimos para amar. No voy a aceptar la propuesta de Gerardo. No me voy a casar con Cristina, mi amor. Pues eso depende de ti.
Cada quien es responsable de sus decisiones y yo ya tomé la mía. Por favor, Ana, por favor. No, Alberto, ya para. Deja de complicar más las cosas. Sí, duele mucho, pero es lo que nos toca. Muy bien, pues en todos lados está la noticia de la trayectoria de Benjamín Márquez. Espero que eso ayude a borrar un poquito el problema financiero de Velvet. Tuviste una idea divina, Cristina. Eres brillante. No, de verdad. Gracias por ayudar a mi familia. Yo estoy segura que Alberto va a reconocer todo el esfuerzo que estás haciendo. Gracias. ¿Alberto te dijo algo? No, Cristina. precisamente, pero... ¿Ya viste qué desastre? Mira lo anticuados que están. O sea, perdón, Gloria, con todo respeto, pero ninguna de mis damas va a ponerse esto. No hay forma, ¿no? Ay, Barbie, bájale 4 rayitas a tu drama, de verdad, lo podemos resolver. ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver, Cristina, no estás entendiendo, yo tengo la boda encima. No puedo ponerme a pensar también en esto. A ver, no te preocupes, yo te voy a ayudar, ¿ok? Para eso soy tu dama de honor y también tu madrina. Seguramente alguien en Velvet nos puede ayudar. Sí. Sí, de hecho tengo una persona que sería perfecta para eso. ¿Ves? Bueno, pues yo ojalá tenga la misma suerte que Ana y que la esposa del gobernador me pida que le haga su vestido. Imagínate qué padre es. No le vamos a robar mucho tiempo, Blanca. Se lo agradezco, doña Gloria, porque la verdad es que sí tenemos mucho trabajo. Ana, las señoras necesitan hablar contigo. Cristina me preguntó cuál de las chicas del atelier tenía más talento para que la apoye con unas cosas y yo le dije que tú. Además, yo conozco a Ana personalmente y sé que va a hacer un magnífico trabajo. Ay, ya, Cristina, vamos al punto. No tenemos mucho tiempo. Ay, Barbie, bueno, a ver. Bárbara no está conforme con los diseños de los vestidos de sus damas de honor, así es que quiere que alguien lo arregle. Mira, esto es lo que yo quería. Y estas son las porquerías que hizo el diseñador. Los quiero 10 para ayer. ¿Quieres tú o busco otra costurera? No se preocupe, señorita, yo me encargo. 10 vestidos en tan poco tiempo. ¿Cómo se te ocurre pedirle ese trabajo a Ana? ¿Por qué? Si mal no recuerdo, siempre le echaste en cara a tu papá que Ana tenía mucho talento. Tú iba a ser una gran diseñadora. Es más, hasta le ofreciste el puesto de directora creativa, ¿no? Ese contrato lo rechazó. Al igual que mi propuesta de matrimonio. Por lo menos sabe cuál es su lugar. Basta, Gloria. ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué no lo entiendes? Esto es una gran oportunidad para Ana, Alberto. ¿Piensas que me voy a creer que lo haces por su bien? Conozco perfectamente tus intenciones y no voy a permitir que... Perdón, creo que debí de haberte consultado antes el favor de Ana. No te preocupes, de verdad. Si no lo apruebas, yo puedo buscar a alguien más que nos ayude con los vestidos. One, two, three. We could have it easily. No need to make it difficult for you and me. 4, 5, 6. Listen up and read my lips. We made foundations, all we need now is some bricks. Sí, sí me gusta. ¿Sí? ¿Me gusta? Sí, eres bueno. Gracias. ¿Cómo van? Pues tengo que aceptar que esta costurera sabe lo que hace. Ana, ¿crees que puedes hacer este trabajo en tan corto tiempo? Sí, claro, si doña Blanca y usted me lo permiten, por supuesto. Estoy segura que vamos a hacer un excelente equipo de trabajo. No te preocupes, Alberto, que yo le voy a pagar un bono extra a Ana por todo lo que está haciendo. No hace falta de verdad, señorita. Es mi trabajo. Ay, de modo que así se sienten unos zapatos originales. Ay, es como caminar sobre las nubes. Clarita, te quería recordar que la próxima semana... ¿Y estos zapatos? No me digas que son de... Originales. Claro. Y tú te crees que yo me chupo el dedo, ¿verdad?
No. Estos son fakes. Pero es una muy buena imitación, ¿eh? ¿Dónde los sacaste? Me los regalaron. ¿Cómo que te los regalaron? A ver. Clara. Ay, por Dios, me los regaló Mr. Mateo. ¿Cómo? ¿A cambio de qué? Epa, te recuerdo que tienes novio y tu aniversario es en breve. Ay, aniversario. Se me había olvidado. Qué feo que no te acuerdes. Tendrías que valorar a Pedro porque él lo hace contigo. Él te valora y muchísimo. ¿Sabes qué va a pasar al final? Que lo vas a perder y luego vendrás a mí a llorar. Ya te veo. A ver, Márgara, pero si Pedro come de mi mano. Además, ¿quién va a querer andar con él? Leto. Ahora no, Mateo, no es un buen momento. Lo que sea puede esperar. Bueno, ahorita le digo a Raúl de la Riva y a su PR que no podemos reunirnos con él. Ya será para otro mes, ¿no? ¿Raúl de la Riva? ¿El diseñador? Sí, no fue fácil convencerla de hablar con él, pero finalmente lo hizo y aceptó reunirse con nosotros. Ana ya rechazó el cargo de director creativo y no podemos quedarnos con el diseñador que ya tenemos. Raúl de la Riva es la solución. Aparte, ¿a ti te gustan sus diseños, qué no? ¿Cuándo? Hoy, aquí. La única condición es cerrar la tienda para él. Sí. Qué linda foto. ¿Quién es? Mi mamá. Es muy linda. Murió cuando yo tenía 10 años. Ay, lo siento mucho, perdón. Bueno, mira, tenemos muchas cosas en común. Mi mamá también se murió. Se llamaba Nadine. Lo siento mucho. Gracias. ¿Y tu mamá es de México igual? Sí, de Oaxaca. Ahí nací. Oaxaca. Muero por conocer ese lugar. Dicen que es extraordinario. Mira, estas son las muestras de las telas. Perdón, dame un segundo. Perdón. Bárbara. Espérame. Alberto, que sí voy a comer con él hoy al Petit Pont. Bueno, no sé. Ana, perdóname, ¿te molesta si me voy? Lo que pasa es que apenas si me da tiempo para cambiarme, pero no quiero ver esas telas así a la carrera. Ah, no, ya sé, mejor. ¿Por qué no vas a la casa a cenar? Y ahí me muestras todas las telas, vemos lo de los vestidos. ¿Qué? Nos tomamos un vino, ¿te parece? Perfecto, gracias, Ana. Gracias, chicas. No sé qué me voy a poner para las... A su casa. ¿Te volviste loca o qué? ¿Cómo se te ocurre invitar a una costurera a tu casa? Te dije que no soy ninguna estúpida. Además, yo necesito a Ana de mi lado. ¿Para qué? Bueno, porque necesito que alguien sea los ojos, los oídos y todo lo demás de Velvet. Pero ¿sabes qué sobre todo necesito? Que ninguna mujer se le acerque a mi novio. ¿A tu novio? Ahora sí te estás pasando, Chris, en serio. Una pobre costurera no te va a servir de nada. Yo sé perfectamente qué estoy haciendo. No por nada Alberto me citó para hablar con él. Te dije que tarde o temprano iba a caer. Ay, ¿cuál era el de ventas? 355. ¿Y envíos? 3, 7. Caja 423. ¿Quieres que le siga? No, gracias. ¿Qué quieres? ¿A poco crees que tú eres la única que tiene derecho a circular por las oficinas de presidencia? No. Por supuesto que no, pero dime qué quieres, ¿a qué vienes? Para que veas que no soy tan mala onda como tú crees. Esos son los zapatos de la nueva colección. ¿En dónde los conseguiste? Qué impresión, son idénticos a los originales. Porque son originales. Tú mismo lo dices. La que puede, puede. Y la que no... perdón.
¿Presidencia Velvet? Sí, claro. La tienda va a estar cerrada. El señor de la Riva puede estar tranquilo. No, por supuesto, no se le avisó a la prensa ni a nadie. Si no vienes a ver a mis jefes, es mejor que te vayas. Ah, y por favor, dile a don Emilio que dentro de 2 horas no podemos tener ni un solo cliente en la tienda. Raúl de la Riva viene a Velvet, el diseñador. No sé. Maybe, a lo mejor, quizás. No sé. ¿Y por qué tan nervioso? Ni que nos estuviéramos jugando nuestro futuro con esta reunión. Tampoco es que estemos a punto de conocer al diseñador revelación de la Semana de la Moda en París. Al que un montón de críticos han tildado de loco sin remedio. Raúl no está loco. Es excéntrico, controversial, arriesgado. Pero el que no arriesga no gana. Es cierto. Señores. Raúl de la Riva, Alberto Márquez. Bienvenido a Velvet. Un gusto, Alberto Márquez. Y bien, cuéntame por qué tanta insistencia en hablar conmigo. El señor de la Riva solo tiene 29 minutos para esta reunión. Soy fan de tu carrera. Sigo tu trabajo desde que trabajas en Milán, donde empezaste como practicante. Mira nada más, un stalker. ¿Y tú quién eres? ¿Otro admirador? Él es Mateo Andrade, CEO de Velvet. Me gustó. Estilo le falta, pero encanto le sobra. Esta tienda siempre me pareció tan dramática. Por eso me vestí de esta manera, para estar acorde con la ocasión. No entiendo, ¿sí? Brillante tampoco es. Lo que quiero decir es que no hay manera de caminar por estos espacios sin sentir que uno está haciendo un viaje al pasado. En mis inicios, cuando me gradué, soñaba con trabajar aquí. Imaginaba mi colección viendo la luz en un desfile divino, ensordecido por los aplausos de las mujeres más espectaculares de New York. Burt, veo que hiciste tu tarea. No sabía que ese era tu sueño. Entonces, tampoco sabrás que tu papá, en paz descanse, fue el que lo destruyó. La primera vez que Benjamín habló sobre mis diseños en público, dijo que no tenían sentido ni dirección y que yo era una brújula sin aguja. Esas fueron sus palabras. Lo siento, Raúl. Tampoco lo sabía. No lo sientas por mí, siéntelo por él. Benjamín, lamentándolo mucho, nunca quiso ver más allá. No quiso salir de su zona de confort. Y si estuviera aquí, dudo que me dejara entrar por esa puerta. Pero ahora soy yo el que está al mando. Lo que me lleva a la pregunta inicial. ¿Por qué tanta insistencia en hablar conmigo? ¿De verdad quieres saber qué es lo que pienso? Soy todo oídos. Parece todo sacado de un museo del Renacimiento. ¿En serio están vendiendo esto? Con todo respeto, señor de la Riva. Aquí todos somos muy profesionales y lo que usted está viendo es alta costura. Tú eres la jefa del taller, ¿correcto? Correcto. Yo sería incapaz de criticar tu trabajo. ¿Qué sería de nosotros los diseñadores sin este talento? Nada, querida, nada. Pero cuando se tiene un diseñador sin perspectiva, sin voz propia, al mando de un atelier como este, esto es lo que pasa. Gracias, doña Albán. Con permiso. Raúl, queremos que trabajes para Velvet. ¿Perdón? Tendrás absoluta libertad creativa para hacer una colección completa. ¿Qué dices? ¿Trabajarías como diseñador para Velvet? Gracias, pero no. Yo paso.
Caballeros, muchas gracias por el recorrido, pero nosotros nos vamos. Al menos escucha nuestra propuesta, ¿no? No, no hace falta. Cuando me enteré de todo el escándalo sobre Velvet, pensé que era algo de los medios que estaban exagerando, como siempre. No le presté importancia y por eso vine y acepté la invitación. ¿Y qué pasó entonces? Que mientras venía para acá, alguien me llamó, alguien muy cercano a la casa, y me contó que están vendiendo telas. Y en esas circunstancias, ¿cómo podría yo crear una colección? De eso, Raúl, tú no tienes que preocuparte. No, sí tengo. ¿Por qué preocuparme, Alberto? Porque todo el mundo sabe lo que me ha costado ganar mi puesto en la industria de la moda siendo latino. Y yo no me puedo dar el lujo de asociar mi nombre con una tienda que está a punto de desaparecer. Eso no va a ocurrir. I'm sorry. Bye, Hanson. ¿Qué acaba de pasar? Pilar, eso acaba de pasar. No sé cómo lo hace, pero mi tía siempre me sabotea todos los planes. Hay otros diseñadores importantes aparte de Raúl de la Riva. Pero es que lo que dijo sobre la línea de Velvet es exactamente lo que yo pienso. Él entiende mi visión. Pero ya es tarde. Esta vez sí que siento que no salgo de esto. Bueno, si lo dices por Chen-Hui, lo vamos a calmar con el adelanto que le vamos a dar. No, no es solo eso. Son las nóminas de los empleados, las bajas ventas, los intereses que no paran de subir como la espuma. La gente de aquí, de México, dependen de mí, Mateo. Si no consigo el dinero en 15 días, voy a tener que cerrar Velvet. ¿Tú sabes cómo va a afectar eso a todas esas personas? La oferta de Gerardo Tegui sigue en pie. Si quieres, yo me sacrifico y me caso con Cristina. Sí. Se me olvidó. Tengo una cita con Cristina. Luego te veo. Sí, suerte. No deberías ir, ni menos a la casa de esta mujer. Sabes que estás triste, estás mal con lo que pasó con Alberto, estás trabajando y ahora esto. Ya estuvo, ¿no? Es que ella me pidió que siguiéramos trabajando allí. No sé, a mí esto me huele muy mal. Ni siquiera la conoces. A mí tampoco me da buena espina, manita. Sorry. Bueno, pues no me importaría conocerla un poco más. Thank you. Me encanta que me hayas invitado a comer. De verdad, lo último que imaginé fue estar en un date hoy contigo. Cristina, yo quería hablar contigo de algo muy serio. ¿Qué pasó? ¿Me estás preocupando? ¿Hice algo mal? ¿Es por lo de los vestidos o el atelier? No, tú eres un encanto. Bueno, sigue por ese camino y a todo te voy a decir que sí, ¿eh? Sí. Tuve una conversación con tu padre sobre ti. Y quiero ser muy sincero contigo. Ay, no me digas que te habló de la depresión que yo sentía antes de que tú llegaras. No, Alberto, me estoy muriendo de la vergüenza. Es que, a ver, mi papá estaba súper preocupado por mí y seguramente te agarró de paño de lágrimas, ¿verdad? No fue eso. Yo te explico, mira. Mi papá, mi hermano y todo el mundo están muy estresados porque sienten que yo puedo tener la misma enfermedad que mi mamá. Cosa que de verdad me tiene cansada, porque no es así. Yo estoy bien, de verdad. Cristina. Mira, te voy a confesar algo que no le he dicho a nadie. En algún momento, yo sí lo pensé, ¿sabes? Sí quería. Por la depresión y esas cosas, pero... Bueno, ahora encontré un motivo que me da ganas de seguir adelante. Me alegra escuchar eso. Alberto, siento tu preocupación por mí y eso me dan ganas de estar viva. Yo siento cosas por ti y eso me regresó las ganas de vivir. Cristina. ¿Qué pasa? Yo siempre voy a estar aquí para ti. Cuando te sientas triste, cuando necesites hablar. Como el buen amigo que siempre he sido para ti. Es que yo no quiero ser tu amiga.
Y perdón que sea tan directa, pero me gusta decir lo que siento. Déjame decir Alberto, lo que me propones. ya no importa, de verdad. Me importa más esto, que me digas que te preocupas por mí, sentir tu cariño, que siempre estás ahí conmigo. Y bueno, lo demás no importa, ¿no? Podemos seguir adelante como amigos. Quizás en el camino logres cambiar esos sentimientos por mí hacia otro lado, ¿no? Tú, lárgate de aquí. Llevo tiempo llamándote y mandándote mensajes y no me contestas. ¿Se puede saber por qué? He estado ocupada, ¿no te enteraste? ¿Que enviudaste? Sí, sí me enteré. Y eso, Gloria, es algo que tú y yo llevamos esperando mucho tiempo. Por favor, vete. Alguien te puede ver, por favor. No, Gloria. Ahora es tiempo de hacer negocios. Y no te puedes negar. No después de todo lo que yo he hecho por ti. Así que saliste con mi hija. Hablé con ella. Y ahora entiendo tu preocupación. Te ofrezco hacer todo lo que esté en mi mano por ayudarla. Convencerla de que vaya a terapia, acompañarla en el proceso. Ser un buen amigo para ella. Y a cambio de eso, ¿tú pretendes que yo te dé más dinero? Gerardo, voy a devolverte hasta el último dólar. Mi oferta fue por algo muy concreto, Alberto. Tú te casas con Cristina y tendrás el dinero. De lo contrario, afronta tú solo los problemas de Velvet. Gerardo... Mira, bajo mi punto de vista solo tienes dos opciones. O declararte en quiebra y arruinar a tu familia, o casarte con Cristina. ¿Y sabes qué? Ya no te insisto más. Espera, Gerardo, espera. Está bien, tú ganas. Acepto. ¿Aceptas qué? Necesito escucharlo con todas sus letras. Acepto casarme con Cristina.